Muy buenos días, el tema de hoy es imposible que Dios mienta. Vamos al libro de Hebreos capítulo 6, verso 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta si le da una palabra o una promesa a usted. Encontramos a Abraham, un hombre que Dios le había hecho una promesa, pero una promesa que se tardó 25 años, en la cual era imposible que se cumpliera la edad, el tiempo. Transcurría el tiempo y como que no se veía la respuesta de Dios. Hay situaciones que usted y yo, el Señor nos da una palabra, una promesa. A veces el Señor nos prueba a usted y a mí. Abraham y Sara fueron probados en este tiempo, pero imposible, ya la edad tan avanzada de edad, imposible que Sara fuera a tener un hijo. Tanto tiempo tuvo para quedar embarazada y nunca pudo quedar embarazada. Pero ya al final prácticamente de la vida pensarían muchos, Sara para que quede embarazada y Dios le da una promesa a la edad de 75 años, imposible que esta mujer pueda quedar embarazada. Imposible, Adán, como dice Abraham, prácticamente ya más avanzada la edad, una palabra que dice un hombre casi muerto, ¿cómo podría darle vida? Pero ¿por qué el Señor dice que para Él es imposible que Él mienta? Mire que a veces le creemos más al hombre que a Dios. Le creemos más al hombre que el hombre promete, pero cuando el hombre no le cumple, la persona se ensaña tanto con esa persona. Es una mentirosa o es un mentiroso, es un falso, es un hipócrita, es un engañador, es que promete, no cumple. Bueno, muchas cosas que suceden, pero en el Señor no. Y a veces renegamos contra Dios porque no vemos la respuesta. Pero es que Dios me prometió, es que Dios usó un profeta, es que Dios usó a tal persona, Dios usó un evangelista, Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa. Pero Dios, no es hombre para que mienta. Él dijo y lo hará y Él lo cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. El Señor quiere darnos claridad y entendimiento de que en Él podemos obtenerlo todo. Es en el Señor, no en nuestra voluntad, ni en nuestros pensamientos, no en nuestros sentimientos. Es el Señor el que quiere darnos esa claridad a usted de mí, pero que podamos tener esa sabiduría, ese entendimiento, pero también la paciencia en la dirección del Espíritu de Dios. Y es el Señor que quiere darnos a usted esa claridad y entendimiento. El Señor se lo dijo a Abraham en el libro de Génesis capítulo 17 del 16 al 17. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años he de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Mire que aún Abraham dudó y se rió en su corazón. O sea, prácticamente yo creo que no hizo ningún gesto en su rostro, pero en el corazón se reía en su interior. Ya un hombre viejo podrá engendrar hijos, y Sara, una mujer estéril, podrá a esta edad dar un hijo. Pero ¿por qué el Señor no tarda sus promesas, como dice Pedro, que Él no tarda sus promesas como muchos creen? Pero muchas veces el Señor tarda, es para que haya un arrepentimiento genuino. Pero aquí encontramos en la palabra que es imposible que Dios mienta, ya que el Señor le prometió esto a Abraham, Él lo cumpliría. Ya en el anhelo de Abraham era un hijo prometido que comenzaría en el linaje de Israel, y pasaron los años, pero no venía ningún hijo. A medida que Abraham y Sara envejecían, la promesa de Dios parecía desvanecerse a la distancia. Imposible que se fuera a cumplir. Por eso lo encontramos en el libro de Hebreos que acabamos de leer, y habla de cómo Dios reforzó esa certeza, esa claridad, ese convencimiento de su promesa a Abraham con dos cosas inmutables, ya que su propósito y su juramento era que Él lo cumpliría. Por eso también debemos dejar que este pasaje, esta palabra, nos da esa esperanza, esa fidelidad que el Señor quiere darnos a usted y a mí, en cómo podemos encontrar la fidelidad del Señor. Pero es en usted y yo que realmente dependamos del Señor, no de las circunstancias. Yo no sé qué circunstancia usted está pasando, y usted está bien viviendo, y como que pasa el tiempo y usted no ve la respuesta, y como que usted cree que eso no va a ser este año, como que va a ser después, de pronto se equivocaron, de pronto no es para mí, de pronto era para otra persona. El Señor no se equivoca, como usted y yo a veces pensamos. Es muchas veces que nosotros nos basamos en nuestras incertidumbres, en el tiempo, lo que nos rodea, aún en lo que nos dicen otras personas, porque a veces confiamos nuestra promesa que Dios nos ha dado a otras personas, y esas personas nos llevan a dudar. Y es imposible que Dios mienta. Miremos lo que dice en Hebreos 6, 17 al 18.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire que aquí el apóstol Pablo nos habla en el libro de Hebreos, por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Dos cosas en las cuales la edad, el tiempo, que era imposible, y fuera de eso, el cuerpo de Abraham y Sara. Pasaba el tiempo, pero también la edad. Era imposible que ellos pudieran quedar embarazados. Pero la inmutabilidad de Dios, imposible que Él mintiera. El Señor no mintió. Él solamente estaba esperando en mirar la respuesta de esta pareja. Ya que no había nadie mayor con quien pactar, Dios hizo un juramento sobre sí mismo, prometiendo que lo que Él profesaba, lo que él declaraba, sería realidad en la vida de su siervo Abraham, pero una promesa en la cual sería en el tiempo del Señor, ya que todos los juramentos, las promesas que hacen los seres humanos a veces son inconstantes, no son viables, no son confiables, son rotas, muchas veces incumplidas. Y es porque depositamos la confianza en una persona, en un humano, pero no en Dios. Sin embargo, el juramento de Dios es totalmente diferente, pero es un juramento confiable, es un juramento verdadero, es un juramento inquebrantable, ya que el Señor no necesitaba hacer un juramento porque Dios mismo es verdad, Él es verdad, la palabra de Dios es verdad, Él es verdad, pero lo hizo para enfatizar lo inmutable que es el Señor. El juramento se hizo en beneficio de Abraham, para que supiera con certeza que el Señor cumpliría la promesa que Él le había hecho para él y para Sara. Por eso el juramento también nos hace ver cómo estamos obrando usted y yo. ¿Será que a veces ponemos mala confianza en el hombre que en Dios? ¿Será que a veces ponemos mala confianza en las circunstancias que en Dios? ¿Será que a veces ponemos mala confianza que el tiempo pasa, pero como que Dios se equivocó y como que esto no es para mí? Pero puede que usted y yo estemos viviendo en medio de una historia similar a la que vivió Abraham y Sara, que es imposible que Dios mienta, pero no veo respuestas, y porque estamos esperando una mejoría en nuestras circunstancias, de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, pero podemos entrar en nuestro corazón, al corazón de Dios, y Él es el que nos da esa esperanza, porque Él no miente, porque su palabra es verdad, y el Señor cumplirá su promesa en usted y en mí. ¿Cuál promesa le ha dado el Señor que usted todavía duda y cree que el Señor de pronto no le va a cumplir? Que usted ve que pasa el tiempo y como que usted no ve ninguna respuesta y como que esto no es para mí, es para otra persona. De pronto se equivocaron. Dios no se equivoca. Mire que el Señor aún nos habla en la palabra en el libro de Isaías 41:10. Él nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí es donde está el Señor. Cuando nuestras fuerzas no dan más, cuando las circunstancias son imposibles, cuando el tiempo ha pasado y no vemos respuesta, el Señor está ahí. Por eso Él nos dice: no debemos temer, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está en el asunto. No crea que el Señor se ha olvidado de cada uno de nosotros. El Señor sí tiene cuidado de nosotros. Hay veces las circunstancias las permite el Señor en nuestras vidas, pero para que usted y yo no nos aferremos a las circunstancias, sino por el contrario, nos aferremos a la promesa, tal como el Señor lo hizo con Abraham y Sara. Hay una promesa que muchos reclaman, pero muchos no la entienden, y está en Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero son los pensamientos del Señor, para darnos lo que usted y yo esperamos. Hay veces esperamos cosas insignificantes, pero el Señor quiere darnos cosas de fortaleza, de seguridad, de confianza, en donde Él nos quiere llevar a un camino de transformación para ese cambio que tiene para su vida y para mi vida. Pero debemos basarnos en lo que nos dice la palabra, no en lo que nos dice nuestro entorno, lo que nos dice, lo que nos mueve en nuestra vida diaria. No, es al contrario, es que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Por eso esa promesa usted debe llevarla a la oración, debe pedirle al Señor que el Señor le dé claridad de entendimiento. Por eso cuando el Señor Jesús dijo en Juan 10:10, dijo el Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida es para que la tengamos en abundancia, ya que el ladrón viene a robar, a matar, a destruir los sueños, las promesas de Dios, la palabra de Dios, los planes de Dios en nuestras vidas, y es para llevarnos a dudar, porque las circunstancias, el tiempo, el día, la hora, el lugar, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, es imposible que Dios mienta. Dios lo prometió, Dios lo hará. Por eso debemos creerles a Dios, y cuando viene la duda debemos declarar, confesar, profetizar la palabra, porque el Señor lo ha dicho y Él lo cumplirá en su vida, en el plan perfecto que se ha asignado para su vida, porque su plan para su vida es perfecto. Él lo cumplirá. Por eso el tema de hoy es imposible que Dios mienta. Hoy lo oro, le clamo, le pido al Señor que le dé a usted esa convicción, esa firmeza, esa certeza, esa seguridad a la luz de las Escrituras, pero también en la oración, en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.